asociado a disfunción tiroidea o no, si no es como que una condición, pero pues digamos que sí está mayormente relacionado con hipertiroidismo. Otro punto importante es que esta es la principal manifestación extratiroidea de la enfermedad de Graves. Y es importante porque vamos a tener, digamos que un amplio rango clínico que va a ir desde una simple molestia hasta características desfigurantes en el paciente o alteraciones ya visuales, que inclusive podría, pues en el peor de los casos, llegar hasta ceguera. Bueno, en cuanto a epidemiología, nos hablan de unas estadísticas más o menos de 6-1, 6 en mujeres, 1 en hombres. Sin embargo, esto tiende a variar dependiendo la raza o pues el lugar donde se hace el estudio, ¿no? En Estados Unidos hablan de estadísticas más altas de 16 mujeres por 3 hombres. Que es importante también que es una enfermedad que se presenta en adultos. En niños, pues prácticamente no se presenta, que es una enfermedad que se va a presentar entre los 40 a los 69 años, que es más prevalente en mujeres. Sin embargo, en algunas biografías hablan que en cuanto a severidad está por igual en ambos sexos y en otras lo mencionan como que es más frecuente en mujeres, pero más severa y atípica la clínica en hombres. Mm, ¿Qué más? Enfermedad de Graves o sea, los pacientes con enfermedad de Graves, el 30% de ellos van a presentar orbitopatía. Bueno, en cuanto a estas estadísticas de orbitopatía, dicen que el 90% mm, pues está dado por pacientes con hipertiroidismo. Del 6% de esos pacientes son eutiroideos, ¿sí? Entonces, pues esto es lo que les mencionaba, que no es una condicionante, sino que pues pacientes eutiroideos pueden presentar la clínica. 3% en tiroiditis de Hashimoto y 1% en pacientes con hipotiroidismo primario. Que es importante acá saber que los fumadores son como un grupo especial que tienen mayor riesgo de presentar la enfermedad, de tener recaídas, de tener evoluciones torpes ante el tratamiento y cuadros más severos. Bueno, y acá era pues más o menos para comentarles que los pacientes que presentan enfermedad tiroidea podrían evolucionar a orbitopatía, el 20% pues que se hace básicamente el diagnóstico al tiempo y el 60% que son pacientes que se van a hacer diagnóstico durante el primer año. Entonces es por eso pues importante en los pacientes que son eutiroideos de todas maneras hacer seguimiento porque tienen un riesgo aumentado pues después de haber desarrollado orbitopatía, presentar disfunción tiroidea también. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, tener en cuenta, antes de irnos a este gráfico más complejo, dos cosas. Una es que vamos a tener en mente los fibroblastos y los tirocitos, ¿cierto? Fibroblastos hablando en órbita y tirocitos pues en la tiroides. Estos van a tener receptores para TSH y también receptores para crecimiento similar, pues para hormona de crecimiento similar a la insulina. ¿Y qué va a pasar? Que como estamos hablando de una enfermedad autoinmune, van a presentarse unos anticuerpos contra estos dos receptores que los vamos a encontrar tanto en fibroblastos como en tirocitos. Entonces, se va a presentar una sobreexpresión de los receptores para TSH y esto va a ser un aumento de la síntesis de adipocitos. Y en cuanto al receptor de la hormona similar a la insulina de crecimiento, va a haber un aumento de los fibroblastos y con eso, pues la producción de hialuronano, de citoquinas y ya, y pues de glicosaminoglicanas en general. Bueno, entonces, principalmente hablábamos de fibrocitos, ¿cierto? Estos fibrocitos, ¿qué va a pasar? Que van a migrar o a presentarse en la órbita y ya estando en la órbita se van a diferenciar en tres grupos celulares, ¿cierto?
en los fibroblastos, en los miofibroblastos y en los adipocitos. Estos a la vez pues van a aumentar su replicación, aumentando pues el volumen pues del contenido que debería haber en la órbita. Los fibroblastos van a presentar pues receptores con las células T, ¿sí? Se van a unir y las células T a su vez van a estimular a las células B, que lo que van a hacer ellas es producir inmunoglobulinas que estimulan tiroides. Y a la vez estas inmunoglobulinas van a estimular fibroblastos. Y los fibroblastos van a producir ácido hialurónico y glicosaminoglicanosis en general, pues como más en la parte muscular, ¿no? Porque ya hablábamos de que los adipocitos se van a aumentar también en volumen. Y bueno, y lo que mencionábamos de también van a activar una cascada de la inflamación, interleuquinas 1, 6, 12, 16, 17, factor de necrosis tumoral, y etcétera. Bueno, pues teníamos estos como síntomas cardinales. Sin embargo, es importante pues tener en cuenta que no todos los pacientes van a hacer la misma clínica y no todos los pacientes van a presentar todos los signos. Mencionan que todos estos signos juntos, solamente el 5% de los pacientes los va a presentar. Entonces, ante pues cualquiera de ellos es importante pensar en la enfermedad. Hay unos factores de riesgo que están descritos, que son el tabaquismo o que el paciente tenga anticuerpos contra el receptor de TSH, que tenga disfunción tiroidea, que esté con alguna enfermedad crónica que lo predisponga a estrés oxidativo, hipercolesterolemia y importante tener en cuenta que el posparto nos puede aumentar el riesgo de enfermedad tiroidea, pero no hace ningún cambio, no tiene ningún impacto en cuanto a orbitopatía pues tiroidea, ¿no? En cuanto al yodo radiactivo, bueno, eso lo vamos a hablar un poco más adelante en el tratamiento, podría ser uno de los exacerbadores, pues, de la enfermedad, debido a que cuando se coloca el yodo radioactivo, este lo que va a hacer es que se va a fijar, pues va a entrar dentro de la tiroides, ¿cierto? Y va a destruir el tirocito. Al destruirlo, se van a liberar, digamos que todos estos anticuerpos, y ellos van a quedar libres, pues obviamente atacando lo que quedó, que fue órbita, ¿cierto? Entonces, en esos pacientes que están como muy sintomáticos o muy activos, sí es importante que si se considera radioterapia, pues con yodo radioactivo como terapia, hay que darle ciclos de corticoides para evitar este mal desenlace. Bueno, en cuanto a fases de la enfermedad, hay una fase inflamatoria que generalmente va 3 meses, un año, se han descrito hasta 3 años, principalmente en los pacientes fumadores o en hombres que pueden tener peor pronóstico. Una fase de meseta y una fase inactiva, que ya es una fase de fibrosis, pues que es cuando ya los pacientes pues quedan en las secuelas que se pueden manejar más adelante, pero ya no está como en un estado inflamatorio como tal. Y en cuanto a la historia natural de la enfermedad, es importante tener en cuenta que en orbitopatía de Graves, cuando es un cuadro leve, pues va a tener, digamos que buena clínica, porque el 62% van a mejorar, el 29% no cambian y solo el 9% van a hacer progresión. Entonces, en cuanto a signos clínicos, importante tener en cuenta que retracción palpebral es el principal signo pues, que se va a presentar. Se presenta en el 90% de los pacientes, seguido por el exoftalmos y seguido por este signo que lo encontré como signo de von Graeff o el Lig-Lag, que es como o sea, cuando al paciente se le pide que mire hacia abajo, hay un retraso en el descenso del párpado inferior. Más adelante les muestro una gráfica. Eh, la miopatía extraocular restrictiva es otro síntoma que se presenta en el 40% de los casos, dolor en el 40%, dolor y molestia en el 30%, diplopia en el 17%, lagrimeo y fotofobia, que son, pues digamos, un poco más inespecíficos, hasta el 20%, y visión borrosa
7%. Neuropatía óptica, afortunadamente, no se presenta sino en un 5%. Y esto que les mencionaba es que los 4 signos, los que les había mencionado hace como 3 diapositivas, juntos solamente se va a presentar en el 5% de los pacientes. Entonces, en cuanto a clínica, podemos ver en la primera gráfica un paciente con quemosis, con edema caruncular. ¿Listo? En la figura inferior a esta está un paciente que está presentando un estrabismo restrictivo con una esotropia. Acá que es importante saber que los músculos pues, que más se afectan son el recto medial y el recto inferior. Y la siguiente gráfica es una paciente pues, que presenta básicamente retracción bipalpebral y proptosis. En esta retracción bipalpebral, sobre todo en la superior, es importante saber que hacia el ángulo externo o hacia el lado temporal está, pues es mayor el lagoftalmos, ¿no? Que hacia la parte interna, como hacia el canto interno. Acá tenemos otra paciente pues que básicamente nos deja ver que todos los pacientes no van a presentar o pues que de hecho no se va a presentar una clínica simétrica en un ojo y en el otro, ¿cierto? Entonces en la parte superior vemos que la paciente está con un lagoftalmos, pues no mentira, con una retracción del párpado superior, principalmente en el ojo derecho. En la siguiente posición se puede ver que la paciente tiene exoftalmos más en el ojo izquierdo que en el derecho, o sea, se continúa siendo asimétrica. Y en la figura C, que es lo que les mencionaba del lig-lag, que es cuando se le pide al paciente que mire hacia abajo, se ve como el párpado superior pues no puede descender. Y el lagoftalmos, que lo vemos en la última figura, y pues vemos que no, o sea, que a pesar de que está en ambas, no es simétrico, está mayor en el párpado derecho inferior. Bueno, hay otros síntomas, pues dentro del cuadro clínico que se pueden presentar, como el lagrimeo, la sensación de cuerpo extraño o de arenilla, fotofobia, dolor ocular, diplopia, disminución. Bueno, esto es importante porque el descenso de la sensibilidad al color o a los contrastes podría hablarnos tempranamente de lesión del nervio óptico, disminución o pues, disminución visual, retracción, el edema de los tejidos blandos o el enrojecimiento de los tejidos blandos, hiperemia, edema, exoftalmos, lagoftalmos, disminución de la motilidad ocular y el estrabismo. Bueno, hay unos signos, pues digamos que más sistémicos, pero que es importante tenerlos en cuenta porque nos hablan de un peor pronóstico o una peor respuesta al tratamiento. Y es cuando los pacientes presentan mixedema pretibial, que solo es en el 4%, o cuando los pacientes presentan acropaquia. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es la presentación concomitante con una miastenia gravis. Que no, o sea, cuando pensamos en miastenia, cuando la clínica que vimos como que no es del todo acorde, porque el paciente va a presentar una tosis acompañada pues a los signos y síntomas que ya vimos anteriormente. Entonces, siempre que tengamos un cuadro clínico de esto y una tosis, pensar en miastenia gravis. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos 3 ítems. Uno es que tengamos, bueno, y la idea es que el paciente debe cumplir con 2 de esos ítems, ¿no? Uno es que el paciente tenga una disfunción tiroidea. Entonces, ¿cómo la califican ellos? Que sea un paciente con un hipertiroidismo conocido o que haya cursado con una tiroiditis de Hashimoto o que tenga anticuerpos antitiroideos circulantes positivos. El otro es que tenga el paciente signos oculares típicos, que fue como toda la clínica que ya anteriormente mencionamos. Y el otro es que el paciente tenga evidencia radiológica
de orbitopatía. Bueno, entonces, en cuanto a hallazgos radiológicos, pues les mencionaba que hay aumento de la grasa, ¿cierto? Orbitaria, y hay aumento también del volumen de los músculos pues, por el aumento de producción de ácido hialurónico. Entonces, o sea, como sobre la flechita roja, se ve es como el tendón, que el tendón sí es respetado. Y abajo el músculo, pues se ve, pues digamos que inflamado o aumentado de volumen. Esto es lo que mencionan como el signo de la botella de Coca-Cola. Entonces, la parte de arriba se respeta, que es el tendón, y pues obviamente se ve como toda la alteración en la parte muscular. Y en la otra figura observamos como un aumento en general de los músculos extraoculares, que además es asimétrico, como habíamos visto pues en las fotografías anteriores de la paciente. Bueno, en cuanto a pronóstico, es importante saber que es una enfermedad generalmente autolimitada a un año. Sin embargo, los fumadores pues van a tener un cuadro clínico más extenso, y los pacientes pueden tener una reactivación del 5 al 10% a lo largo de su vida. Entonces, por eso la importancia de los seguimientos. Bueno, en cuanto a clasificaciones de severidad, tenemos esta escala de Ugogo. Entonces, ellos clasifican, pues las clasifican en leve, moderada, severa o amenazante para la vista. La leve va a necesitar uno de los ítems que pues menciona en el otro lado, retracción palpebral menor a 2 milímetros, afectación de tejidos blandos que sea leve, una proptosis menor a 3 milímetros, una queratopatía por exposición que sí responda a lubricación. Entonces, con cualquiera de esos ítems, ya vamos a considerar como una orbitopatía eugogo leve. Ahora, para que clasifique como moderada severa, vamos a necesitar 2 puntos. Y aquí los parámetros ya no van a decir menor que, sino mayor que. Entonces, retracción palpebral mayor a 2 milímetros, afectación de tejidos blandos, que ya va a ser moderada a severa, como la clasificación, proptosis mayor de 3 milímetros y diplopia. Y en cuanto a si hay amenaza para la vista, pues esta puede darse de dos maneras, que sea una neuropatía óptica o que sea por descompensación corneal. Bueno, otra escala que tenemos es la escala CAS, que es para mirar más que todo actividad. Entonces, en esta escala CAS nos va a decir que es positiva cuando el paciente tenga 3 o más puntos. Este paciente, ¿qué se hace? Que se hace una primera evaluación al ingreso y una evaluación de seguimiento. Igual, pues se tienen en cuenta como todos los ítems. Entonces, paciente que presente dolor retrovulvar espontáneo, que tenga dolor a la motilidad, enrojecimiento palpebral, conjuntival o edema palpebral, conjuntival o en la carúncula. Y dentro de los de seguimiento están que el paciente tenga un aumento de 2 milímetros o más de la proptosis pues, durante los últimos 1 a 3 meses, que tenga una pérdida de la agudeza visual durante el mismo tiempo y un descenso de la motilidad ocular en 8 grados o más durante ese mismo tiempo de seguimiento. Bueno, y tenemos otra escala, que es la visa, que ella simplemente lo que va a hacer es que nos va a calificar para saber si el manejo debería ser conservador o si debería ser un manejo más agresivo. Entonces, en este caso sí nos dan una puntuación diferente, o sea, todos los puntos no valen 1, y pues básicamente eso es lo que nos dice. Sin embargo, pues lo que está en las guías recomiendan un poco más la clasificación, pues la anterior, ¿no? Para hablar del manejo. Bueno, ¿qué pruebas complementarias se van a hacer? Es importante hacer imágenes, sobre todo cuando el paciente tiene una presentación que es muy atípica o que es unilateral o muy asimétrica, o cuando ya se está sospechando
que hay neuropatía óptica compresiva. También se pide perfil tiroideo para ver cómo está esa función. Eh, También se piden niveles de TSI, que esto nos serviría de pronto para vigilar algo de la actividad o de la severidad del cuadro clínico. Campos visuales, tomografías de coherencia óptica, más que todo para evaluar la morfología del nervio óptico. Test de colores, que es sobre todo sensible pues, para detectar pues, tempranamente una neuropatía óptica. Y la valoración de la calidad de vida del paciente. También es importante porque esto, digamos que nos da, en cuanto al manejo, un adicional, pues según la subjetividad del paciente, de qué tanto altera su calidad de vida. Entonces, en el tratamiento, que es importante definir primero si es una leve, una moderada severa o si está amenazando el nervio óptico. Sí o sí, a todos que se les dice o que se les enfatiza, si es un paciente con un hábito tabáquico, pues debe dejar de fumar. Se adicionan lubricantes oculares, en algunos casos ciclosporina tópica y cambios en la dieta pues, y en la calidad de vida. Dormir con la cabecera elevada también les puede ayudar para disminuir pues como la presentación de edema o de quimosis. Usar los anteojos de sol, los envolventes que van como hacia temporal, que son más extensos, y los de prisma, que es más que todo para tratar de corregir estrabismos y mantener una función, pues una fusión binocular. Esto de la suplementación con selenio está descrito sobre todo en pacientes con clínica leve, porque sí han descrito que más del 80% de estos pacientes podrían tener déficit de selenio, en especial pues si son de un área, pues viven en un área con déficit de selenio. Las neurotoxinas son útiles para debilitar los elevadores del párpado y pues así tratar de pronto de disminuir un poco esa parte. Y la parte quirúrgica, cuando hay exposición de córnea que esté generando lesiones, se podría hacer una tarsorrafia, o cuando el paciente pues está cursando con una subluxación ocular o una neuropatía óptica compresiva. Entonces, esto era lo que les hablaba de la escala que nos daba severidad. Entonces, si el paciente está cursando con un cuadro leve, pues esperamos que seguramente va a responder o a resolver solo, vamos a hacer observación, vamos a dar tratamiento con colirios, hidratantes principalmente y ya. Si el paciente tiene un cuadro leve, ¿sí? Y está activo, suplementamos con selenio. Pero si el paciente, además de eso, nos dice que impacta en su calidad de vida, podríamos adicionar a todo lo anterior, pues inmunomoduladores en dosis bajitas. Bueno, y ya cuando consideramos que el paciente está, pues como que salió de su fase activa, podríamos ordenar, digamos, cirugía rehabilitadora para tratar de mm, controlar o disminuir las secuelas que le quedaron. Bueno, en orbitopatía moderada a severa, que está activa. En las guías anteriores nos hablaban de glucocorticoides en monoterapia, pero en las últimas guías pues nos están recomendando glucocorticoides a menor dosis, obviamente metilprednisolona 250 miligramos semanal por 12 semanas, aliado o junto con micofenolato. Entonces, micofenolato con una dosis inicial de 500 miligramos, continuado de 0,72 gramos por 18 semanas. Y pues la alternativa sería lo que estaba en las guías anteriores, que era irnos con monoterapia, pues a dosis más altas, obviamente con los efectos secundarios de las dosis altas de glucocorticoides. Bueno, entonces, cuando evaluamos a un paciente, idealmente a los 3 meses o antes, que es importante pues medir acá para saber si hubo o no hubo una mejoría y si tenemos o no que irnos a una segunda línea de tratamiento, es mirar, uno, si el paciente tuvo una reducción de la hendidura palpebral. Esto debe ser de 2 milímetros o más. Segundo, que el paciente haya tenido una reducción en un punto o más
de la escala CAS, o que haya tenido una reducción de 2 milímetros o más de la proptosis o un aumento de 8 grados o más en su motilidad ocular respecto, pues como que a la cita primera. Entonces, si el paciente no cumple con esto, pues diríamos que el paciente no tuvo una respuesta clínica satisfactoria y nos iríamos a una segunda línea de tratamiento. Entonces, podríamos repetir un ciclo de metilprednisolona o adicionarle ciclosporina, azatioprina, prednisona oral. Mencionaban también lo de radioterapia orbitaria más glucocorticoides y el teprotumumab. Pues digamos que este es un anticuerpo monoclonal que sería más específico para esta enfermedad por el mecanismo de acción que tiene, porque es un receptor, o sea, que va a actuar en el receptor del factor de crecimiento similar a la insulina, diferente al rituximab y al tocilizumab, que pues digamos que son mecanismos de acción que pudiesen ayudar, pero como no es, o sea, como no es como tan directo el efecto, por eso están como, o sea, como, no como la primera opción. Bueno, en cuanto a la parte de las cirugías, que ya cuando la queremos hacer como en fases inactivas, que sería una descompresión orbitaria, una corrección del estrabismo y una reposición de los párpados. Ellos mencionan que debe ser en este orden, obviamente como que para no alterar la última parte, o sea, no sería bueno empezar con reposición de párpados si después vas a hacer una descompresión y digamos que se va a alterar la primera cirugía que ya hiciste. Y en cuanto a la neuropatía orbitaria, óptica, nos recomiendan bolos de metilprednisolona, estos sí en dosis más altas, que es de 0,5 a 1 gramo, durante 3 días, pues pulsearlo cuando es de urgencia. Entonces, dependiendo de qué es lo que predominantemente está aumentando el volumen del contenido orbitario, que idealmente lo que cabría pues en la órbita es un contenido más o menos de 30 mililitros. Con esta enfermedad, pues lo que va a haber es un aumento del volumen y como básicamente anatómicamente es como un cono, pues no vamos a tener como para dónde mandar ese volumen extra, sino pues hacia adelante, que es el único orificio grande que tendríamos. Entonces, si la descompresión que se quiere hacer es para darle espacio al músculo, que es lo que principalmente esté aumentado, entonces se va a hacer una descompresión de tipo óseo, que es esta. Entonces la idea es o sea, darle espacio para evitar como la compresión del nervio óptico, pues como que uniéndola o rompiendo, digamos, para que en los senos etmoidales pueda desplazarse algo del contenido orbitario. La otra es si principalmente está aumentado el contenido graso, pues podríamos hacer simplemente una descompresión orbitaria grasa resecando. Y sí o sí en esos pacientes hay que dar tratamiento antitiroideos, pues obviamente en los que están cursando con hipertiroidismo para controlarlos. Y radioterapia solo en algunos casos de severidad o cuando ya hayan recibido como ciclos de corticoide. Entonces, hay unos casos especiales que serían los pacientes que presentan orbitopatía post-yodo radioactivo. Entonces, estos pacientes principalmente son pacientes que ya tenían hipertiroidismo, orbitopatía activa, que tenían además un aumento importante de la T3 o que eran fumadores. Entonces, en ellos, que es importante administrar glucocorticoide durante 3 meses. Otro caso especial es en el paciente donde ya se administró yodo radioactivo y está cursando con una orbitopatía grave, se podría pensar en realizar una tiroidectomía. Y otro caso especial serían los pacientes que presentan neuropatías ópticas o que presentan queratopatía por exposición. Entonces, en estos pacientes se podría considerar terapia yodo o de cirugía descompresiva
Y ya, que es importante tener en cuenta en la terapia con yodo radioactivo del 131, es que podría llegar a exacerbar una retinopatía, pues ya previamente existente en pacientes con retinopatía diabética o retinopatía isquémica. Y pues ya, eso sería como todo. Viviana, ¿qué anticuerpos se piden para hacer la confirmación del diagnóstico? Doctor, anticuerpos, antirreceptor de TSH, que pues son los TSI. ¿Tienes en mente algunos otros dos? Pues los antiperoxidas hay esos, pero entonces digamos que el primero que estaba era el TSI. Yo te entendí